Estas son 7 cosas raras que hace nuestra mente. Millones de años de evolución ha convertido nuestro cerebro en una de las cosas más desconocidas de este mundo. Y pese a los años de investigación y a los miles de estudios que se han hecho y a los incontables profesionales que han dedicado su vida al estudio de la mente y el cerebro, créeme que no estamos ni remotamente cerca de saber qué ocurre dentro de nuestra cabeza. ¿Por qué ocurren ciertas cosas? ¿Qué las provoca? ¿Por qué una misma experiencia no es asimilada del mismo modo por todo el mundo? El universo junto con lo que pasa dentro de tu cabeza son las cosas más misteriosas hoy en día, junto con Half-Life 3. Número 7. Tiempo bala. Uno de los momentos más recordados de Matrix puede no ser una fantasía completamente loca, la parte donde Neo ve cómo se ralentiza el tiempo. Pero aunque puede ser real en cierto modo, no penséis que es algo que se puede entrenar, ni muchísimo menos, sino que tiene que ver más con fallos del cerebro y la percepción. Un día Simon Baker, de 40 años, empezó a tener dolor de cabeza, el dolor no paraba de crecer a cada momento, y se metió en la ducha quizá pensando que eso lo aliviaría. Allí dentro, el dolor alcanzó su punto más alto y en ese momento fue consciente de lo extremadamente lentas que caían las gotas de agua, desafiando la realidad. Según Baker, durante esos pocos segundos todo era claro, parecía como si el tiempo se hubiera parado, pero ¿qué pasó? Pues no se sabe muy bien por qué, pero Simon Baker había sufrido un aneurisma mientras estaba duchando y de alguna manera eso modificó su percepción del tiempo. Aunque por supuesto las aneurismas no provocan esto y se trata de un caso aislado, hay casos de personas que, tras una lesión o enfermedad, también describen como por un momento el tiempo se desaceleró. Casos parecidos se han visto con epilépticos y sobre todo con los que han sufrido daños en el cerebro. No se sabe cómo ni por qué, pero hay algo en alguna parte del cerebro que puede provocar percibir las cosas extremadamente lentas. En este asunto todo es cuestión de percepción, por supuesto. El cerebro falla por un momento y registra el evento a una lentitud anormal, como si fuera a cámara lenta. Pero aún así no deja de ser interesante. Número 6. Implantación de recuerdos falsos. En 1994, Elizabeth Loftus fue capaz de implantar a 1 de cada 4 personas un recuerdo falso. Les contaba cómo de pequeños se habían perdido en un centro comercial y si la charla resultaba bien, ellos mismos creaban detalles dentro de un recuerdo falso. Elizabeth no es la única que ha logrado hacer algo así. La fascinación por el funcionamiento de la memoria ha hecho que se repita el experimento con resultados similares. Uno de los más recientes se hizo en 2002, donde se le hizo creer a unas cuantas personas que en un pasado habían estado en un globo aerostático. Número 5. La electricidad podría hacerte más feliz. Y hasta aseguran que más inteligente, pero eso es pedir demasiado. En 2014 nació una de esas modas que hasta que no las ves no te las llegas a creer del todo. La gente estaba empezando a construirse en sus casas pequeños aparatos para darle descargas eléctricas al cerebro. Suena idiota, ¿verdad? En realidad sí. Hacer este tipo de cosas sin control no deja de ser peligroso y estúpido, pero parte de una premisa que de momento parece ser cierta, y es que la electricidad te hace más feliz. Puede que algunos piensen que es una locura, pero no tenemos que imaginar descargas eléctricas bestias en plan meter los dedos en el enchufe, sino de 2 miliamperios. Esta práctica se conoce desde hace años científicamente con el nombre de estimulación transcraneal de corriente continua. Científicamente ha demostrado ser eficaz en personas con depresión e incluso con algunas enfermedades. Popularmente, como dije, también dice que vuelve a la persona más inteligente, pero no es así realmente. Lo que mejora es la capacidad de aprendizaje, que no es lo mismo. En internet la moda se conoció como brain hacking y en los foros decían cómo construirte tu propia máquina y volverte cuanto antes un yonki de la electricidad. Y por supuesto, como todo en la vida, se hizo negocio. A día de hoy puedes comprar una de estas máquinas de manera totalmente legal a través de esta página. No parece la mejor idea del mundo ponerte una de estas cosas en la cabeza, pero al menos pasas una tarde de aburrimiento, que algo es algo. Número 4. Altamente influenciable. Es sabido por todo el mundo que lo que nos define, lo que da forma a nuestro cerebro y por consiguiente a nuestra personalidad, son las experiencias que vivimos. Sin embargo, y para que entiendas lo complejo que podemos llegar a ser, no son solo las experiencias en sí las que nos moldean, sino también nuestros sueños, nuestras fantasías y la única e intransferible forma en la que cada uno procesa la información. Esto quiere decir que todo a tu alrededor te está influenciando, hasta las películas. En 2008, una mujer llamada Naomi Jacobs, de unos 32 años, protagonizó un momento curioso. Después de tener un pequeño accidente de coche que no le hizo nada, perdió la memoria al día siguiente de los últimos 17 años. No recordaba los problemas que había tenido con el dinero ni con la casa. Actuaba como una niña de 15 años, las nuevas tecnologías las tenía que reaprender de nuevo, y no quería conducir porque también se le había olvidado, y al día siguiente lo olvidaba todo otra vez.
Por supuesto, la primera duda era si fingía, pero no lo hacía conscientemente, ya que unos 3 o 4 meses después, tal y como se fueron los recuerdos, regresaron. Médicamente estaban igual de confusos que ella, pero parecía haber una explicación increíble. No solo Naomi Jacobs había sugestionado hasta el punto de perder la memoria, sino que lo había hecho en base a una película de ficción. La amnesia disociativa, que es lo que le pudo pasar a esta chica, es un tema complicado y muchos creen que no es algo que realmente exista. Para otros, sin embargo, es muy real, no dudan de la capacidad del cerebro y si el tuyo creyese necesario desconectarse un tiempo, así lo haría. Pero siempre dentro de tus creencias y de las películas que hayas visto, las porno también cuentan, así que supongo que no todo es malo. Número 3. Sinestesia. La sinestesia, la capacidad de poder sentir las cosas de otra forma, como saborear los colores o ver tonos musicales, por ejemplo, puede aprenderse. Hace relativamente poco, en 2013, comprobaron que no hace falta nacer con ese don, sino que mediante la práctica y la enseñanza, cualquier persona podría atribuir sensaciones a cualquier cosa. La Universidad de Sackler investigó a 11 personas que decían que podían percibir las letras con colores. La A era roja, la E azul, la C naranja y así con todas las letras. No eran casos raros, pero sí que había algo extraño. Todas y cada una de las 11 personas tenían el mismo patrón, exactamente el mismo. Fue entonces cuando descubrieron la conexión tan obvia que parecía mentira. Los colores que decían ver inconscientemente lo habían estado viendo durante una etapa de su vida gracias a esto. El alfabeto de la marca Fisher-Price. De alguna forma se les había quedado grabado a fuego y todos podían verlo. El descubrimiento en sí es impresionante porque mira esto, Fisher-Price, como la mayoría de las empresas que fabrican juguetes para los niños, tienden a poner colores a todo. Un cubo con formas y colores, un xilófono con colores para cada nota. Ese niño que inconscientemente escucha las notas y ve el color no es para nada raro que en un futuro escuche las notas de ese color. De todos modos, aunque es cierto que puede aprenderse, digamos que siempre será una parte muy pequeña y por supuesto depende mucho de la persona. Número 2. El orden de las emociones. Imagina que un día te levantas de la cama y para cuando logras despertarte lo suficiente, te das cuenta de que todo el suelo está lleno de cadáveres grotescamente cortados. Nada más verlo tendrías miedo y el corazón te comenzaría a latir rápidamente, ¿verdad? Sí, solo que, según la teoría de James Lange, no ocurre en ese orden. Estamos acostumbrados a pensar que las emociones es lo que viene primero, pero no es así. En la situación de antes, recién levantada y con la perspectiva de una habitación llena de sangre y cuerpos humanos, tu cuerpo es quien reacciona antes y después vendría la emoción del miedo. Suponiendo claro que no lo gozases, en ese caso sería felicidad. Y tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que nuestro cerebro reptiliano es quien se encarga de este tipo de cosas. Él se encarga de que el corazón bombee sangre cuanto antes ante un hecho imprevisto para que el cuerpo tenga la energía de huir o atacar según la necesidad. Solo después vienen las emociones. Número 1. Saciedad. ¿No te ha pasado alguna vez que de tanto repetir una palabra empieza a sonar rara? Es como si la palabra perdiera significado, como si estuviera mal y empiezas a confundirla. Con el tiempo, a eso se le ha dado el nombre de saciedad semántica. La explicación de por qué ocurre esto es por simple saturación. Cuando tú escuchas la palabra elefante, por ejemplo, tu cerebro actúa de manera intuitiva y te muestra la imagen de un elefante. Pero si comienzas a escucharla sucesivamente, el cerebro no conectará la palabra intuitivamente en cada una de las ocasiones porque es innecesario. Así que comenzará a interpretarla como si fuera otra cosa. No es que no seamos capaces de entender la palabra todo el rato, sino que al realizar la primera conexión es innecesario hacerlo continuamente, así que se desconecta y de repente te viene esa sensación y sueltas lo de joder, ahora elefante me suena raro. Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.